Es la obra de Dios. Pastor Osupak, él vive por el Evangelio sin hacer otra cosa. Se dedica solamente al trabajo del Evangelio durante 60 años. Él recibió la salvación del pecado en el año 1962. Entonces ya pasó 60 años. Pero hasta ahora él sigue predicando el Evangelio. Eso no es la capacidad excelente del pastor Osupak, sino Dios está trabajando en su vida. Dios agarra su vida y dirige. Por eso Él puede seguir adelante. No solo Él, sino todos los pastores, todos los hermanos que viven por el Evangelio, por la fe también. Cualquier cambio que hay en la vida nuestra no es nuestro esfuerzo, tampoco fue por nuestra capacidad excelente, sino es la gracia de Dios. El ministro Shim Hong-seop, él anteriormente era un alcohólico, pero ahora él pastorea en una ciudad entregándoles a muchas personas la esperanza, la fuerza, la vida eterna también. A través de él muchos recibieron el gran cambio de sus vidas. No solo él, sino hay otro pastor, se llama Kim Ki-sung, quien estaba en la cárcel después de asesinar a una persona. Él llevaba una vida sin esperanza, pero
Él también recibió la salvación del pecado. Desde que salió de la cárcel, Él empezó a recibir la guía del Señor, entrenamiento. Ahora ya no vive como antes, sino ahora es un pastor muy utilizado por el Espíritu Santo. Él predica el Evangelio, trabajando sobre todo por los prisioneros a nivel mundial. Él está siguiendo adelante por el Evangelio. Hay muchos pastores más, hay muchos hermanos en Cristo también. También en mi caso, yo no soy quien pueda seguir este camino como pastor para abrir la boca ante muchas personas, dirigir un trabajo serio y grande e importante. Pero yo sigo en este camino por la gracia del Señor. No fue por mí. En la Biblia nosotros podemos ver que lo que dice la Biblia no nos dice a nosotros levantando nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, nuestra obra, nuestra fuerza, sino el que se manifiesta en la vida nuestra es Dios. Es la promesa de Dios. Por eso, el que vive la vida nuestra es Jesucristo. Entonces, ¿quién puede experimentar esta vida nueva? El que llega a conocer su ser verdadero. El que se entrega a su ser al Señor para que el Señor pueda dominar su vida. Desde ese momento, el Señor trabaja libremente en la vida nuestra, utilizándonos toda la vida nuestra, todo nuestro ser también. Hoy nosotros hemos leído sobre Pedro. Pedro, él levantó un paralítico que estaba pidiendo la limosna en la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Él, como Jesucristo, agarró la mano de este paralítico y levantó. Él se levantó y alabó al Señor, saltando, corriendo. En aquel día, ante una multitud grande, Pedro, abriendo la boca, predicó el Evangelio. Hay más de 3,000 personas recibieron la salvación del pecado, aceptaron Jesucristo. Eso no fue por la obra de Pedro, sino Dios trabajó a través de Pedro. Dios utilizó la vida de Pedro. Hoy nosotros hemos leído San Juan, capítulo 21, el versículo 15. Jesucristo le dice a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué dice el Señor a Pedro? Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego el Señor le dice: apacienta mis corderos. ¿Acaso el Señor
está obligándole a Pedro que lleve la vida diferente y nueva. Apacienta mis corderos. Entonces, desde aquel momento, Pedro tiene que trabajar a full para apacentar los corderos del Señor. Desde ese momento, Pedro tiene que ser diferente, fiel e intentar para lograr esta palabra. No es así. Aparentemente el Señor le obliga a Pedro que haga esta cosa. Pero el Señor no está pidiéndole, no está obligándole a Pedro que logre este trabajo excelente, sino ahí está incluido el corazón del Señor, la voluntad del Señor. Aquí termina esta palabra en el 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Jesucristo le dijo a Pedro: sígueme. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo va a trabajar en la vida de Pedro. Jesucristo le ordenó: apacienta mis corderos. Luego el Señor le dice: sígueme. Eso quiere decir que no está en Pedro para lograr esta palabra, apacentar los corderos. Esto no está en su cargo, ni en su esfuerzo, en su obra, sino Dios le mostró a Pedro lo que Dios quiere hacer, lo que Jesucristo quiere hacer en la vida de Pedro. Apacienta mis corderos. Luego le dice: sígueme. Quiere decir que Señor va a trabajar a través de Pedro. Jesucristo va a lograr, ¿qué cosa? Apacentar los corderos del Señor a través de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Aceptar la palabra del Señor. Sí, Señor, aquí estoy. Entonces, desde ese momento, con mucho gusto, Señor, va a trabajar a través de Pedro, con su poder, con su promesa, con su sabiduría. Jesucristo va a trabajar a través de Pedro. No está obligándole a Jesucristo no es que Jesucristo le está obligando a Pedro que logre tal cosa, sino está mostrándole a Pedro lo que el Señor quiere hacer. Apacienta mis corderos. Quiere decir que yo te voy a hacer que tú apacientes a los corderos. Yo te voy a hacer esto. Yo voy a trabajar. Yo voy a utilizarte para apacentar los corderos. Esto es el corazón de Dios y la decisión de Jesucristo. El 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Cuando Pedro era
más joven. ¿A qué se refiere joven? Un joven tiene fuerza, ¿sí? Los jóvenes tienen más fuerzas que los viejos, obviamente. Claro, la juventud es muy buena. Cuando yo hago algún deporte, mi hijo me mira, se ríe, porque él tiene más fuerza que yo, ya más alto que yo, tiene más fuerza, tiene más habilidad también. Creo que mi hijo estaría pensando, sí, papá, yo puedo jugar mejor que usted, yo puedo ganarle a usted, pero él con respeto no me gana, ¿sí? Él trata de disminuir su potencia y con cuidado, ¿sí? Me acompaña. Sí, la juventud es buena. Los jóvenes piensan que yo puedo lograr esto, puedo hacer esto, yo voy a alcanzar hasta cierto punto. ¿Por qué no? Quiero intentar. Por eso en el corazón de los jóvenes se manifiesta el deseo. Entra el deseo y se manifiesta en su corazón. Agarra su vida y arrastra. Un día mi hijo me contó, papá. Un señor me dijo que yo tengo talento y habilidad de fútbol. Y él me dijo, ¿por qué no intentas a jugar en un club profesional? Y no sé quién es, pero viendo a un muchacho y creo que le tentaba un poco. Él escuchándolo, sí, yo sé jugar bien. Papá, yo quiero intentar. ¿Qué cosa? Quiero hacer prueba. Quiero recibir entrenamiento. Yo le pregunté, ¿qué vas a hacer con eso? Porque puedo ser jugador de selección coreana. Puedo jugar en Copa Mundial. Y nunca tuve ese sueño. Entró ese sueño. ¿Sí? Porque tiene fuerza, tiene juventud, tiene habilidad. Entonces, quiere intentar, quiere seguir, quiere probar lo que quiere. Yo creo que voy a poder lograr. Yo quiero. Así los jóvenes viven. Pedro también, aquí dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pedro también andaba así, iba a donde él quería. Yo quiero esto, me gusta esto, quiero probar esto. Él se ceñía e iba a donde él quería. Pero el Señor dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Cuándo? Cuando sea viejo.
viejo. Un viejo, ¿qué puede hacer? Aquí está uno cuantos viejos, ¿sí? ¿Qué puede hacer? No puede hacer muchas cosas. Un viejo que necesita ayuda de los demás, ¿sí? No puede leer bien la letra pequeña. Para leer lo que dice, tiene que pedir ayuda de sus nietos, ¿no? Oye, ven acá, ¿qué dice aquí? Yo no veo la letra. Yo no soy tan viejo, pero ya me está sucediendo algo así, ¿sí? Mi Biblia tiene letra grande, por eso sin dificultad puedo leer. Igual hay veces que yo fallo también, ¿sí? Porque veo doble la letra. Bueno, un viejo no puede hacer lo que quiere. Tiene deseo. ¿Quién no tendrá deseo? Hasta los viejos tienen deseo, ¿sí? Y se sienten como jóvenes los viejos, que piensan que quieren que podrán hacer tal cosa, pero su cuerpo no le ayuda. Teniendo deseo no puede lograr un viejo. Entonces, depende de qué. Depende de sus hijos, ¿sí? Los viejos. Se van por donde llevan sus hijos. Hacen lo que les permite sus hijos, ¿sí? Eso es la vida de los viejos. Mi madre vive en Corea, ya es una vieja. Cuando se comunican con mis hijos, con mi madre, mis hijos le dicen: abuela, ¿por qué no viene a Paraguay otra vez? Que venga a Paraguay. Entonces mi madre responde: sería bueno, vamos a ver. Así responde. Porque ella se nota, en su rostro se nota que ella también quiere venir tanto a Paraguay. Pero ella sola no puede viajar. Y si alguien le acompaña, si alguien trae hasta aquí, va a poder llegar. Como ella vive con mi hermano menor, ella para poder venir aquí necesita el apoyo de mi hermano. Por eso ella sola no puede decidir, vamos a ver, ¿sí? Si mi hermano la trae aquí, va a poder venir, porque no cuesta nada estar sentado en el avión, ¿sí? Pero ella sola no puede hacer muchas cosas. El Señor le dijo a Pedro: mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Eso a qué se refiere? Cuando eras joven, tú vivías a tu manera, haciendo lo que tú querías, siguiendo tu deseo. Pero cuando seas viejo, ya no vivirás así, sino te ceñirá otro, te llevará a donde no quieras. Eso no solamente se refiere a la edad del cuerpo, sino el corazón. Cuando tú te das cuenta que no puedes hacer nada por ti mismo, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Así es. Eso se refiere que desde ahí el Espíritu Santo, el Señor, se manifiesta libremente en la vida de Pedro. ¿Cuándo? Cuando él tenga el corazón de que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Mi deseo, mi idea, mi plan es inútil. Cuando se da cuenta este punto, desde ahí el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de Pedro. Te enseñará otro y te llevará a donde no quieras. Los que tienen fuerzas, los que tienen esperanza en sí mismo, ahí se manifiesta el deseo de cada uno. Cuando entra un pensamiento, cuando entra un deseo, el deseo se manifiesta. Bueno, yo voy a intentar, yo voy a lograr, voy a alcanzar, voy a hacerlo. Pero ahí no puede trabajar el Señor. Entonces, ahora el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos. ¿Qué es esto? ¿En qué momento Jesucristo está diciendo esta palabra? Después de visitarle a Pedro que estaba pescando. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Él negó a Jesucristo 3 veces, maldiciendo. Él negó al Señor, maldiciendo a su maestro. Luego él abandonó todo y se fue a pescar. Estaba pescando como antes. Aunque echaba su red, no ganaba nada. En aquel momento el Señor le visitó a Pedro. Pedro le abandonó al Señor, Señor le visitó a Pedro. Pedro estaba muy avergonzado, quebrantado. Pedro no podía decir nada de su decisión, de su juramento. Estaba avergonzado, bien quebrantado. En ese momento el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, así el Señor le dice a Pedro. Quiere decir que, Pedro, no te preocupes, yo voy a lograr todo esto a través de ti. Tú apacentarás a mis corderos. ¿Por qué? Yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, yo te voy a utilizar para que tú puedas apacentar mis corderos, para que tú puedas pastorear mis ovejas. Yo voy a trabajar, yo te voy a ayudar, yo voy a utilizar tu vida para lograr todo esto. Jesucristo le muestra a Pedro lo que el Señor quiere hacer. Vamos a ver San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26.
versículo 30. San Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro hizo juramento con el Señor. Señor, dijo a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pero Pedro dice: yo no. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es el juramento de Pedro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pedro estaba mintiendo para convencerle al Señor?
Señor? No. Lo que dijo Pedro ante el Señor era su corazón sincero, puro, de verdad. Pedro no estaba haciendo un teatro ante el Señor, ni bromeando tampoco, sino, de verdad Pedro estaba segurísimo de qué, de lo que él decía. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Señor, tal vez estos puede ser, pero yo no. Yo no. Él hizo el juramento. Eso no fue broma, ni un teatro, ni una palabrería para consolarle al Señor, sino de verdad, sinceramente, seriamente, Pedro le dijo esta palabra: Señor, yo no. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso era el corazón puro de Pedro, sincero de Pedro. De verdad, Pedro estaba segurísimo de que iba a seguir al Señor, sin negar. Eso era su realidad, de parte de Pedro. Eso era su corazón sincero de parte de Pedro. Honestamente él dijo, él no mintió. Pero ¿qué pasó? Versículo 69, del mismo capítulo 26, el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro, viendo cómo fue azotado Jesucristo, sufriendo, Pedro tuvo miedo. Pedro tuvo miedo. Aunque le seguía, lo miraba desde lejos. Pero cuando una criada le decía: tú también estabas con Jesús el Galileo. No sé lo que dices. Él, sin querer, por el miedo, negó. Por fin, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántas veces él negó? 3 veces, como dijo Jesucristo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro no le mintió al Señor, sino al momento le dijo su corazón sincero, su juramento puro, de verdad. Pero
Él no pudo menos que negar 3 veces al Señor maldiciendo. Eso es su realidad. Eso es su ser verdadero. ¿Quién puede tomar juramento? ¿Quién puede ser honesto, fiel? ¿Quién puede cumplir su palabra? ¿Quién puede ser recto? Dios. Desde el principio nos dijo la verdad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es el corazón de todos nosotros. Engañoso y perverso, más que todas las cosas. Con este corazón engañoso y perverso, ¿cómo nosotros podríamos hacer lo bueno? ¿Cómo nosotros podríamos cumplir nuestra palabra, hacer lo correcto, agradarle a Dios? Lastimosamente, Pedro, aunque le seguía al Señor, su corazón estaba lleno de su autoconfianza. Yo soy diferente. Yo no voy a ser como los demás discípulos. Aunque se escandalicen de ti los demás, menos yo. Él juraba delante del Señor, pero con el corazón mentiroso, engañoso y perverso. Así es nuestro corazón y nuestro ser. Aunque uno dice sinceramente, eso no vale. Así es nuestro ser. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del corazón, todo designio de los pensamientos porque no me sale bien esto. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jehová vio al mundo y dijo, vio nuestro corazón, luego dijo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué sale del corazón nuestro? El mal. Continuo solamente el mal. Entonces, la verdad que nosotros decimos, ¿es la mentira o la verdad? Hay una balanza ¿cómo es? Que tiene falla, que no muestra la verdad, falsificada, trucha. Con esa balanza uno si mide su peso, wow, me bajó mi peso, wow. ¿Eso vale o no vale? Aunque lee bien exactamente lo que muestra la balanza, ¿ese peso es verdad o mentira? Porque la balanza en sí está mal. Entonces, aunque uno lee exactamente hasta los detalles de aguja, hasta .001, hasta eso lee bien,
Si la balanza está mal, este peso es mentira. El resultado que muestra es mentira. Por eso hay que, ¿cómo se llama ese trabajo? Hay que chequear y habilitar bien los medidores. En el uso personal no es tan importante, pero en la fábrica donde produce productos finos es muy importante. Cuando yo trabajaba en una empresa, esa empresa estaba tratando de lograr, ¿cómo se llama? Ese documento de ISO 9002. Es un código que califica la calidad del producto, del sistema, quiere decir. Hay productos, hay empresas que logran esta categoría, ¿sí? ISO 9002. Si logra eso, quiere decir que su calidad del trabajo está muy bien, está muy bien. Para lograr eso, había varios requisitos. Entonces, cada cierto periodo, sacando todos los medidores, medidor de voltaje y amperaje y de la regla también, hay muchas había muchas herramientas, equipos de medir. Eso teníamos que enviar a un laboratorio para recibir un certificado de que su función está perfecta. Tenía que recibir eso. Porque si está mal el medidor, ahí muestra 12 voltaje, 12.00 voltaje exactamente. Pero si el medidor está mal, no tira 12 voltaje, sino de verdad sale 11. Entonces ese producto está mal. ¿Me hago entender? Por eso hay que ajustar el equipo en sí, el medidor primeramente. Con eso puede medir, tiene que medir. Nuestro corazón en sí, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Así dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, con el corazón engañoso y perverso, si nosotros decimos la verdad sinceramente, honestamente, lo que decimos es la verdad o mentira. ¿Me hago entender? En cuanto nosotros decimos con seguridad, con certeza, yo juro que así es, resulta que esto es mentira. Porque nuestro corazón en sí es engañoso y perverso. ¿Me hago entender? ¿Con qué está jurando Pedro? Con su corazón. Señor, yo le digo sinceramente, aunque se escandalicen de ti lo demás, menos yo. Aunque me sea necesario morir contigo, yo te negaré, no te negaré, nunca, jamás. Él juraba. ¿Con qué? Con su corazón. Sincero, honesto, con todo el corazón. ¿Me hago entender? Entonces lo que dice Pedro es la verdad o mentira. La mentira. Así resultó también. ¿Sí? Amados. Pedro ya
llegó a conocer su ser mentiroso, perverso. Por eso él tenía vergüenza, estaba muy quebrantado, avergonzado. Él ya no podía jurar por sí mismo. Él ya no podía tomar juramento por sí mismo, porque él ya llegó a conocer su ser como es. Su ser era traidor, mentiroso, maldito, cobarde, engañoso. Por eso Pedro estaba muy avergonzado y quebrantado. El Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Ya no con la base de juramento de su corazón sincero, puro de Pedro, sino tú lo sabes, Señor. Pedro ya no puede decir más su razón, su juramento, su seguridad, sino tú lo sabes, Señor. Apacienta mis corderos. Sí, Señor, yo voy a apacentar como usted me dice. Aunque lo demás abandone, yo voy a ser diferente, yo voy a... ¿Pedro podría hacer eso? No. Entonces en el corazón de Pedro, en la vida de Pedro, la única esperanza, ¿dónde está? En la palabra del Señor. Señor, si usted me dice así, amén. Si usted me dice que apacienta mis corderos, entonces esta palabra se va a cumplir. Usted me va a utilizar para que yo pueda apacentar a sus corderos. Su confianza está en la palabra del Señor, no en su juramento. Yo voy a lograr, yo voy a jurar que voy a hacer tal cosa, eso ya no podía hacer más Pedro. Aparentemente el Señor está obligándole a Pedro: hazlo esto, apacienta, pastorea, logra, trabaja. Pero la verdad que el Señor está mostrándole a Pedro lo que el Señor quiere hacer en la vida de Pedro. Amén. Vamos a volvernos a San Juan 21 otra vez. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Así Pedro andaba con su juramento: yo voy a hacer tal cosa, yo no voy a hacer tal cosa. Pero él no pudo lograr nada de nada. Como cobarde tenía que maldecir a su maestro, al Señor Jesucristo, y negar. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Extenderás tus manos. ¿Eso a qué se refiere? No puede levantarse solo. ¿Me ayudas? No puede caminar solo. ¿Me ayudas? ¿Me acompañas? Por favor. Entonces, agarrado por el Señor, agarrados por el otro, te llevará a donde no quieras. Desde ahí, la vida de Pedro
sin nada que ver con su deseo, se va, avanza, camina, hace cosas maravillosas. Amén. Entonces el día posterior de Pedro va a ser mejor. ¿Por qué? En esa vida, ¿quién se manifiesta? El Señor. El Señor. No trabaja más Pedro, sino el Señor. Ya no se manifiesta más el deseo de Pedro, ni su juramento, ni su corazón sincero. Yo digo sinceramente, yo digo honestamente, yo digo seriamente. Eso ya no tiene sentido, la vida de Pedro. Porque Pedro ya llegó a conocer su realidad de su sinceridad. Por eso, Pedro no podía confiar en sí mismo. Pedro no podía hacer nada por sí mismo, por eso extiende la mano. Por favor, Señor, ayúdeme. Señor, guíeme, por favor. Señor, yo no puedo caminar solo. Señor, si usted no me ayuda, yo no sé qué hacer. Por favor, Señor. Cada rato. Desde ahí el Señor libremente toma la vida de Pedro y utiliza. Así Pedro pudo levantar este paralítico en la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Así Pedro pudo predicar el Evangelio y más de 3,000 personas recibieron la salvación del pecado. Al momento recibieron el Espíritu Santo. Amados hermanos, todo esto no fue por Pedro, sino por el Señor. No solamente en la vida de apóstol Pedro, sino en la vida de apóstol Pablo también. 1 Corintios capítulo 15, busquemos. Versículo 10. 1 Corintios capítulo 15 y 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Esto es el testimonio de Pablo. Después de trabajar tanto, después de predicar tanto, después de obrar tanto, ¿qué dice? No soy yo, no fui yo, sino por la gracia del Señor. Señor me utilizó nomás, Señor me agarró, me arrastró, me dirigió, me utilizó nomás. No fui yo. Por eso Pablo no pudo enaltecerse después de hacer muchísimos trabajos excelentes, maravillosos. Porque Pablo llegó a conocer su ser, que era viejo, hombre inútil, débil, que no podía hacer nada por sí mismo, que tenía que extender la mano, por favor, Señor, por favor. Por eso todos los resultados hermosos, excelentes, preciosos,
No podía tomar él. No podía glorificarse a sí mismo ni enaltecerse tampoco, sino no pudo menos que agradecer al Señor, glorificar al Señor. Gracias, Señor. Todo esto fue por la gracia de Dios. Amén. Amados hermanos, no hace falta esperar hasta que sean viejos. Pastor, todavía tengo 20 años nomás. Por eso yo voy a vivir como joven. Cuando tenga 90 años por ahí, yo tal vez voy a tener el corazón, voy a poder tener el corazón como Pedro, como Pablo. Hermanos, no sean tontos. Después, aunque Dios quiera usar su vida, ya no va a poder usar porque ya estará cerca de ocupar un ataúd y ya no va a poder hacer nada. ¿Sí? Pero teniendo cuerpo sano, teniendo juventud física, si llega a tener el corazón de viejo, como Pedro, wow, Dios va a poder hacer muchísimas cosas más. ¿Qué dicen ustedes? Mejor, ¿no? Mejor. Con la juventud, con el cuerpo sano, en vez de seguir su deseo, después de perder 20, 30 años, luego recién, ay, me equivoqué. Ya viene con el cuerpo bien gastado, ya no anda bien su rodilla, le duele acá, allá, ya ni anda bien su cerebro y no tengo buena memoria porque yo tomé mucha droga, ya mi cerebro está muy destruido y ahí ahora me arrepentí. Bueno, igual será bienvenido, pero es una pérdida grande. ¿Me hago entender? Pero en vez de gastar por otra cosa, en vez de perder con el cuerpo sano, con la juventud, ¿sí? Con el cerebro bien fresco, ¿sí? Si tiene el corazón de viejo, extendiendo la mano, Señor, heme aquí. Entonces con mucho gusto, Señor, puede tomar su mano y dirigir por el mejor camino. Entonces a través de este hermano, esta hermana, Dios, ¿cómo podría trabajar mejor? ¿Sí? Muchísimas personas recibirán la salvación del pecado a través de un hermano, guiado por el Espíritu Santo, tomado por el Señor. Amén. Amén. No hay por qué perder más tiempo. No hay por qué malgastar nuestro cuerpo sano. Yo no sé muy bien cómo es bebida alcohólica. Algunos quieren discutir. ¿En dónde? ¿En qué parte de la Biblia dice que no tenemos que tomar? ¿Dónde dice prohíbe tomar cerveza? Aquí no sale cerveza la palabra. Cerveza, ¿dónde sale? ¿Qué más? 3 leones, ¿dónde sale? Por eso, tomar esto es bíblico. La Biblia no prohíbe. ¿En dónde prohíbe fumar? ¿Dónde dice cigarrillo, tabaco? No sale esa palabra, ¿no? Por eso yo fumo. ¿Dónde menciona la droga? Droga, yo no veo nada. ¿Por qué, pastor, usted no me permite a tomar droga? Porque los médicos dicen, los médicos, alcohol destruye el cuerpo, alcohol.
Los médicos dicen así.
vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hasta al 10 hemos leído. La palabra de Dios es muy diferente a los pensamientos e ideas y razones que tenemos nosotros. Ante la palabra de Dios, lo más importante y primordial es dejar nuestros pensamientos. Los escribas y fariseos murmuraban contra el Señor, que comía con los publicanos y pecadores. ¿Por qué? Ellos menospreciaban a los publicanos y pecadores, considerándose que eran mejores que ellos por lo menos. Soy diferente a estos tipos de pecadores. Publicanos son traidores, malditos. Ellos son dignos de recibir la maldición y la destrucción. Malditos son, sucios, corruptos. Yo no. Yo no soy corrupto, ni traidor, ni maldito, sino soy justo. ¿Por qué? Yo hago ayuno, yo oro al Señor, yo hago diezmo, yo no hago tal cosa como fulano y mengano. Por esa razón, por la justicia de cada uno, los escribas y fariseos menospreciaban a los publicanos y pecadores y leprosos, a los sucios miserables. También menospreciaban a Jesucristo, que aceptaban, que se acercaba a ellos. ¿Cuál es el problema? El Señor, desde el principio, Él dijo: yo no quiero el sacrificio, sino la misericordia. Jesucristo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. No vino para llamar a los justos, limpios, correctos, buenos. Desde el principio, Dios no necesitaba los servidores, sino Dios necesitaba el hombre miserable, débil, quien podía recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios no tiene necesidad de aprovechar lo que tenemos nosotros. Dios no necesita aprovechar la fuerza y la habilidad del hombre. Se nota muy bien en la creación. Después de crear todas las cosas, hasta los seres vivientes, durante 6 días, desde la plataforma hasta la naturaleza,
hasta los seres vivientes. Por último, Dios creó el hombre y la mujer. Después de terminar toda la creación, ahí recién creó el hombre y la mujer por último. Luego les entregó toda la creación y les bendijo. Les dio la autoridad, el poder para enseñorearlos. ¿Eso a qué se refiere? Dios desde el principio no necesitaba el apoyo del hombre en ninguna manera. Si el hombre no trabajaba, ¿eso causaba algún problema para Dios? En ninguna manera. Sino, Dios, viendo que el hombre estaba bien en el mundo que Dios creó, con su mujer, el hombre Adán estaba feliz, satisfecho, tranquilo, y además ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¡Qué maravilloso! Estar desnudo. ¿A qué se refiere? Con su debilidad, con su defecto, con su falla. Así estaba, descubierto, abierto totalmente, sin ocultar nada delante de Dios. Pero estaba feliz, no se avergonzaban ambos. El hombre estaba feliz por lo que Dios había preparado y le había entregado. Estaba satisfecho, disfrutando en el mundo que Dios preparó, por lo que Dios le entregó al hombre. Quiere decir, por Dios. El hombre estaba feliz, tranquilo, libre, gozoso. Eso le daba alegría al Señor. Viendo que el hombre estaba bien, Dios estaba bien. Él dijo, todo era bueno en gran manera. En aquel momento el hombre era un ser viviente más débil, más inútil. Y además, no tenía su propia ciencia del bien y del mal. Por eso la ciencia del bien y del mal de Dios, quiere decir, la palabra de Dios se manifestaba en el corazón del hombre sin ningún problema, sin ninguna pérdida, sin ninguna resistencia ni obstáculo. Como dijo Dios, llegó en el corazón del hombre. Como salió de Dios la palabra, llegó en el corazón del hombre, así trabajó. Claro, el hombre no tenía ninguna ciencia del bien y del mal propia. El hombre no tenía su conocimiento, su razón, su idea, sino aceptaba todo lo que Dios le daba. Entre Dios y el hombre no había ninguna duda, ni análisis, ni verificación.
no necesitaba estas cosas. ¿Por qué? El hombre estaba abierto hacia Dios. De parte del hombre no había ninguna posibilidad ni opción para elegir, ni comparar, porque no tenía ciencia del bien y del mal. Todo lo que Dios le daba al hombre era todo para él. Así le llegaba, así llegaba. Dios estaba feliz. Dios estaba satisfecho. Todo era bueno en gran manera. Pero se rompió esta relación tan sólida, hermosa, preciosa, poderosa. ¿Cuándo? Cuando el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese momento, ¿qué es lo que surgió? El hombre empezó a tener su propia ciencia, su cálculo, su razón, su idea, por sí mismo. Lastimosamente, desde aquel momento no llegaba nada en el corazón del hombre, lo que Dios había dado. El hombre perdió en total todo lo que Dios le dio. Dios, con su poder, con su amor, con su voluntad, con su sabiduría, preparó hasta los detalles, le entregó al hombre y el hombre estaba feliz y satisfecho y libre, tranquilo. Pero al tomar su propia ciencia del bien y del mal, al tomar su propia justicia, su razón, su idea, su cálculo, su deseo, ya desde ese momento no llegaba nada en el corazón del hombre, lo que Dios le había dado. Así el hombre se quedó perdido. Dios desde el principio no esperaba la obra del hombre, ni necesitaba. El hombre era más débil, más inútil, pero eso era perfecto para recibir la palabra de Dios, para poder estar unido con Dios, para que Dios pudiera obrar en su vida del hombre. Pero lastimosamente, el hombre se enalteció su corazón diciendo: ya sé cuál es la verdad, ya sé cómo es la ciencia del bien y del mal, ya también tengo mi propia ciencia del bien y del mal. Yo sé qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo bueno y lo malo. Ya sé, no soy tonto. Desde ese momento, el hombre empezó a vivir siguiendo su razón, buscando lo bueno, tratando de hacer lo bueno, queriendo lograr lo correcto, lo mejor, haciendo todo lo posible. Por eso el hombre, ¿qué es lo que hizo? Los delantales con las hojas de higuera, para cubrir su defecto, para ocultar su debilidad, para poder quedarse más tranquilo, libre delante de Dios, para justificarse. Él hacía todo lo posible para arreglar su situación, para recuperar su situación.
Por eso, utilizando su manera, utilizando su justicia, su obra, todo lo posible, se quedó temblando, escondido delante de Dios. Así fue. Dios no busca los justos, sino los pecadores al arrepentimiento. Eso es el corazón de Dios. Los justos como escribas y fariseos, los rectos, ellos, ¿qué hacen? Murmuran, critican, juzgan al Señor. Terrible es la justicia del ser humano. La razón que tienen, la ciencia del bien y del mal, el punto de la vista, su experiencia, terrible son. La razón, la ciencia del bien y del mal que tienen los hombres forman el obstáculo entre Dios y ellos. Por eso no les llega nada de nada lo que Dios quiere enviar, lo que Dios quiere dar. Ahí está la vida perdida. Por eso Dios, a través de esta parábola, nos muestra a nosotros. Dios busca a los pecadores al arrepentimiento. Antes de recibir la palabra del Señor, antes de recibir la justicia de Dios, los seres humanos deben ser pecadores. Esta es la verdad. Los hombres pueden estar bien por lo que Dios les da, por lo que Dios preparó para los hombres. No por sí mismo, no por su razón, ni por su sacrificio, ni por su sabiduría, en ninguna manera. Pero lastimosamente, sin el Señor Jesucristo, sin la misericordia de Dios, sin la gracia del Señor, sin la justicia de Dios, hay muchos justos, hay muchos rectos, limpios, buenos. Ahí está el problema. Por eso ellos no pueden recibir la justicia de Dios por causa de su propia justicia. Por lo que tienen ya, no pueden aceptar lo que Dios preparó para ellos, como los escribas y fariseos que murmuraban contra el Señor, diciendo: ¿por qué éste come con los pecadores y publicanos? Jesucristo vino para darles la vida eterna. Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Pero estos hombres, escribas y fariseos, considerándose que eran rectos, buenos, mejores, obedientes, justos, limpios, como descendiente de Abraham y de Moisés, ellos ignoraban, menospreciaban, pisoteaban la palabra del Señor Jesucristo.
la venida de Jesucristo ellos ignoraban. Ahí está el tema. Amados, la justicia del ser humano está en contra de la justicia de Dios. ¿Quién podría recibir la justicia de Dios? El que no tiene ninguna justicia propia. ¿Sí? El que no tiene ninguna justicia propia puede recibir la justicia de Dios. Por su misericordia, por su gracia del Señor. Pero lastimosamente, los que tienen su propia justicia, los que piensan que están bien, ellos no pueden aceptar lo que Dios preparó. Nosotros hemos leído esta mañana sobre una parábola que Jesucristo dio a los escribas y fariseos. Un hombre teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas. Deja sus 99 ovejas en el desierto y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, que he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto es el corazón del Señor. El pastor se va tras la que se perdió hasta que encontrarla. Esta oveja perdida, ¿qué podía hacer? Esta oveja perdida intentó encontrar con su pastor. No, estaba perdido nomás. Estaba perdida y estaba en peligro. Pero el pastor, el dueño, dejando sus 99 ovejas en el desierto, se va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué es lo que hizo la oveja perdida? Nada. El dueño, el pastor, trabajó buscándola para recuperarla. Al encontrar la oveja perdida, la puso sobre sus hombros gozoso y trajo a casa. Hizo una fiesta reuniéndolos a sus amigos, vecinos. Hizo un banquete. Así es. Así Dios nos muestra el corazón de Dios. Esta oveja perdida puede recibir el gozo del pastor. Esta oveja perdida está sobre sus hombros por la gracia del pastor, por el poder, por la fuerza, por el sacrificio de su pastor.
El dueño, dejando todo lo que tenía, 99 ovejas, dejando todo, recuperó esta oveja. Dios, dejando su propio Hijo, unigénito, primogénito, recuperó la vida de nosotros. Eso es el mismo corazón. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El pastor dejó 99 ovejas en el desierto y buscó, recuperó esta oveja perdida. Esta oveja perdida, ¿cómo pudo recuperarse? ¿Cómo pudo volverse a su pastor, a su dueño? ¿Qué es lo que hizo esta oveja? Hizo mucho sacrificio, muchas obras, mucho esfuerzo, muchos intentos. En ninguna manera. Estuvo perdida nomás. Estaba en peligro nomás. Pero el dueño, dejando toda su riqueza, dejando sus 99 ovejas, recuperó, encontró esta oveja perdida. El hombre apartado de Dios, el hombre muerto, ¿qué puede hacer para volverse a Jehová? Los hombres pecadores, ¿qué podrían hacer para lograr la salvación? ¿Para encontrar la vida eterna? ¿Para poder volverse a Jehová? Nada de nada. Dios preparó su Hijo unigénito y envió en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así limpió todo el pecado del mundo a través del sacrificio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que derramó. En el libro de Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Jesucristo. Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Jehová mismo preparó el cuerpo de Jesucristo desde Abraham, excluyendo las obras humanas, las posibilidades humanas, sacrificios humanos. Dios mantuvo el linaje de Jesucristo solamente a través de los que vivieron por la fe delante de Dios. En el linaje de Jesucristo, ahí no entró ninguna obra humana.
sino por la promesa de Dios, por la obra de Dios, por el poder de Dios, por el sacrificio de Dios. Así nació Jesucristo. A través de Jesucristo Dios cumplió toda su voluntad. Amados, ustedes están en el lugar de 99 ovejas o están en el lugar de una oveja perdida. Los que están en el lugar de una oveja perdida pueden encontrar el pastor. Pueden encontrar lo que preparó Dios. Dios busca a los pecadores al arrepentimiento. Los que están en el lugar de pecadores, como esta oveja perdida, ellos pueden aceptar lo que Dios preparó. Ellos pueden dejar sus pensamientos y aceptar lo que Dios preparó a través de Jesucristo. Entonces, los pecadores pueden ser justos. Pueden ser justos por Jesucristo. Los pecadores pueden ser justos por la sangre de Jesucristo. Así se quedan justificados. Así se quedan justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si hay justos, por si acaso entre ustedes, aunque uno diga que soy justo, pero hay que verificar un poco qué clase de justicia tiene. Ustedes tienen que preguntarles a los justos, ¿sí? Pues, ¿por qué usted es justo? ¿Cómo usted puede ser justo? Porque yo nací en una familia cristiana. Desde el vientre yo congregué a la iglesia, escuché la palabra, fui bautizado, he obedecido a Dios cumpliendo los mandamientos, yo nunca falté el diezmo, yo hago ayuno, yo hago esto, aquello, yo no cometí adulterio, ni homicidio, En ese caso, ¿qué es esto? La justicia que tiene esta persona, ¿vale o no vale? No vale. Esta justicia es igual que la justicia de los escribas y fariseos. Esta justicia no es la justicia de Dios. Esta clase de los justos no pueden encontrar con Jesucristo, ni tampoco pueden entrar en el reino de los cielos. No pueden aceptar la justicia de Dios porque ya son justos por sus esfuerzos, por sus obras, por sus razones, por su sacrificio, ya son justos.
Por ser justos, no pueden ser justos. Por ser justos, no pueden ser justos delante de Dios. Como ellos no tienen nada para arrepentirse, tampoco pueden aceptar Jesucristo, ni la justicia de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ellos no pueden gozarse con Dios. 99 ovejas no está en la fiesta, sino esta oveja recuperada. El dueño está contento, gozoso por esta oveja que había perdido, pero la recuperó. Esta es la oveja verdadera del pastor, de su dueño. La mujer que perdió una dracma también. Después de recuperarla, ella se quedó contenta. ¿Por qué? La perdió y recuperó. Amados, ¿saben qué? ¿Ustedes quieren ser ovejas perdidas? ¿Quieren ser una dracma perdida? ¿Quieren estar en ese lugar para encontrar la justicia de Dios, para recibir el amor del Señor? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren ser 99 ovejas? ¿Quieren ser justos en Cristo? No se queden ahí, por favor. ¿Saben qué? Nosotros desde nacimiento ya estamos en el lugar de esta oveja perdida. Nosotros ya empezamos la vida perdida como esta dracma perdida. Por la gracia de ¿quién? Adán. ¿Sí? Por la gracia de Adán. Nosotros ya nacimos con la vida perdida, bajo pecado, bajo el juicio. Así empezamos la vida. Por la gracia de Adán. Pero lastimosamente muchos están engañados, como estos escribas y fariseos. No, yo no soy como fulano y mengano. Mira, este tipo hizo tal cosa, mira, aquel hizo tal cosa. Uf, son desastres, son malditos, son tipos terribles. Yo no soy como ellos, soy diferente, soy fiel, soy limpio, soy mejor que ellos y tal. Están engañados por Satanás. Los que tienen esa idea quieren juzgar a los demás y criticar y murmurar contra Dios. Así ellos pisotean el amor de Dios, la sangre de Jesucristo también. Por el engaño de Satanás, eso sucede. Amados, no sean engañados por Satanás. Dios quiere abrir nuestros ojos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestro nacimiento? ¿Cómo es nuestro ser?
Por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. La muerte así pasó a todos, por cuanto todos pecaron. El pecado ya entró en el mundo. Los judíos y gentiles todos están bajo pecado. Así es. Todos los seres humanos. Así empezaron la vida. Los paraguayos no. Los judíos y gentiles no más. Menos paraguayos. Todos, sin excepción. Todos están bajo pecado, están bajo el juicio de Dios por causa de Adán. Pero eso no es maldición. Al reconocer esta realidad, por la gracia del Señor, cada uno puede encontrar con Jesucristo. Al reconocer, al quedarse bajo pecado, al quedarse bajo el juicio, al darse cuenta que ya está bajo el juicio, en ese momento Jesucristo le visita, como el pastor buscó la oveja perdida. En aquel momento, cuando uno se da cuenta que no tiene ninguna esperanza ni posibilidad en sí mismo, ahí puede encontrar el amor enorme, la justicia de Dios que se ha manifestado por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso le llega en ese momento mismo. Cuando se da cuenta que no tiene ninguna justicia, ni razón, ni salida, si no le había llegado ya el juicio, la destrucción y el fin, al momento le llega Jesucristo. El Evangelio se cumple en su corazón al momento. De parte de los seres humanos no hay ninguna esperanza ni posibilidad de hacer algo para agradarle a Dios, para recuperar. Recuperar la vida, darnos la salvación, la justicia de Dios, todo está en el cargo de Dios. Está en el cargo del dueño. El dueño tiene que buscar la oveja que se perdió. El dueño. La dueña que perdió una dracma, ella tiene que buscarla y recuperarla. Eso no es un asunto que los seres humanos pueden tocar. La salvación del pecado, la justificación, la santificación, el nuevo nacimiento, la vida eterna. Eso no. Son asuntos que no pueden tocar los seres humanos, sino Dios, el dueño. Está en el cargo de Dios, está en el cargo del dueño. Es la hora del Señor. Desde aquel momento empieza la hora del Señor. El Señor trabaja en su corazón. Amados, la vida de fe es encontrar con lo que Dios preparó para todos nosotros. Amados,
por favor. Que no sean justos por sus obras. Que no sean justos por sí mismos, por sus razones, por sus esfuerzos. No, por favor. Sino que sean justos por medio de la fe en Jesucristo. Que sean justos por lo que Dios preparó para nosotros, por el amor del Señor, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por la promesa de Dios. Esta oveja que se perdió no hizo nada, sino el dueño se fue tras la que se perdió y recuperó. ¿Qué hicieron ustedes para lograr el perdón del pecado? ¿Qué hicieron ustedes para lograr la justicia, la santificación? ¿Qué hicieron? Los que hicieron algo, alcen sus manos. Yo hice algo. ¿Nadie? Entonces ustedes sin hacer nada son justos. Sin hacer nada ustedes son limpios. Sin hacer nada ustedes son santificados. Wow, qué fe tienen ustedes. Así es. Esta es la fe. Esta es la fe. Romanos capítulo 10, vamos a ver. Romanos capítulo 10. Versículo 1. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay dos justicias. La justicia de Dios y la justicia propia de cada uno. La justicia de Dios vale. La justicia de Dios es la verdadera. Eso Dios nos quiere dar. La justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. Los que tienen la justicia propia no pueden tener la justicia de Dios ni recibir. Entonces, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo nos alcanza? 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia del hombre, la justicia que es por la ley, así es. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Para lograr la justicia por la ley, el hombre tiene que obrar, el hombre tiene que cumplir. Sí, eso es lo que exige. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esta es la justicia por la ley. Depende de las obras del hombre. Entonces, ¿cómo es la justicia que es por la fe? 6 dice. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O,
¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Miren, no digas en tu corazón, dice. ¿Qué es lo que no tiene que decir? ¿Quién subirá al cielo? Entre los hombres. ¿Quién subirá al cielo? ¿Acaso para lograr la justicia el hombre tendría que subir al cielo? Para lograr la salvación del pecado, el perdón del pecado, la justificación, la santificación, el hombre tendrá que subir al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Tiene que ir al cielo para traer Cristo? Si no sube al cielo, ¿no viene Cristo? ¿Acaso el hombre tiene que subir al cielo para que venga Jesucristo, para que logre la salvación del pecado? No. ¿Acaso el hombre tiene que descender al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Jesucristo se levantó entre los muertos, resucitó, ¿verdad? Para la justificación. Si no, la muerte de Jesucristo no iba a tener ningún valor. Si no hubiese resucitado Jesucristo. Entonces, no digas así, ¿qué cosa? ¿Quién descenderá al abismo? ¿Acaso el hombre tiene que descender al abismo para lograr la salvación, para hacer subir Jesucristo de los muertos? No, no digas así, dice. ¿Eso qué quiere decir? No hay nada que hacer el hombre. ¿Me hago entender? No hagan nada ustedes. Eso quiere decir. No digas quién subirá al cielo, quién descenderá al abismo. No digas. La justicia que es por la fe no tiene nada que ver con las obras de los seres humanos. No tiene nada que ver con sus esfuerzos de los seres humanos. ¿Me hago entender? No hay por qué meter sus obras, sus esfuerzos. No hay por qué subir al cielo ni descender al abismo. De hecho, los hombres no pueden hacer nada. Entonces, ¿cómo nos llega la justicia de Dios? Aquí, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que Dios nos dio? La palabra. La palabra está cerca. La palabra. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesucristo ya logró, ya hizo toda la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ya logró. Dijo, consumado es. Entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios nos dio la palabra, la promesa, el pacto.
Entonces lo que pueden hacer los seres humanos únicamente es creer, aceptar la palabra de Dios. Amén. Solamente falta creer nomás. Falta aceptar nomás. ¿Por qué? Jesucristo ya logró todo. Porque Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, diciendo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Luego Él aseguró con su palabra: consumado es. Jesucristo ya logró todo. La eterna redención, la justificación, la santificación, todos los detalles ya logró Jesucristo. Falta creer nomás, aceptar nomás. Al aceptar con el corazón la palabra de Dios, entonces ya tiene la justicia de Dios. ¿Sí? Así es. ¿Ustedes aceptaron la palabra de Dios? ¿Ustedes creen en Jesucristo, que limpió todo nuestro pecado, que resucitó de los muertos para nuestra justificación? Amén. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Sino Jesucristo, Él logró todo. Solo nosotros oímos y aceptamos. No más. Creímos no más. Al creer, por la fe, la justicia de Dios ya nos llegó a nosotros. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Nosotros solamente con el corazón creímos nomás en Jesucristo. Amén. Que nos salvó del pecado, que nos justificó por su sacrificio, que limpió todo nuestro pecado, que ya nos dio la vida nueva. Solamente nosotros creímos con el corazón. Amén. Entonces nos alcanzó la justicia de Dios. Sí. Esta justicia que tenemos nosotros, que recibimos nosotros, no tiene nada que ver con nuestras obras, con nuestros sacrificios. Amén. 100% por Jesucristo. 100% por Jesucristo, Dios nos dio a nosotros. Amados, no sean justos como 99 ovejas.